Bienvenidos a su podcast La Cata Literaria, donde se bebe sabiduría y se embriaga de humor. Aquí les hablaremos de aquellos libros que tiene curiosidad de leer, pero por alguna razón no he encontrado el tiempo para iniciarlos. Estamos en la temporada número 3 y el episodio 2. Yo soy Emerson y el día de hoy nos acompaña Lupita. Oli, buen día. Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Jess. Hola, buenas tardes. Digo, Gis. Oli, otra vez. Hola. Perdón por cambiar los nombres. Hugo. Hola. Miriam. Hola, hola. Alma en el fondo. Y el libro del cual les vamos a hablar es Álbum de Familia de Rosario Castellanos. Sí, bueno, pues vamos a empezar con algunos datos de la autora. ¿Quién rayos era esta Rosario, no? Que incluso hay escuelas con este nombre, algunos también centros de salud, etcétera. Pues Rosario Castellanos, o Chayito Castellanos, Figueroa, para los cuates, Figueroa, y insisto, no tiene nada que ver con Juan Sebastián o John Sebastián, porque así se apellidaba también. Fue una... Nada que ver con Juliantla. Hay 3 Figueroas en todo el país. Con Luciano Figueroa. Eso ya es viejito. ¿No era de Juliantla? No, era era de Feña, era de ciudad, bueno, de CDMX. Ella fue escritora, periodista. Siento que los periodistas son unos chismosos, ¿no? Pero bueno, es una forma de decir, periodista y diplomática. Ahorita les platico qué es esto de diplomática. Y fue una de las escritoras más importantes del siglo XX. Ajá. Ella nació el 25 de mayo, es Tauro obviamente, de 1923 en Ciudad de México. No, ya es feminista, ¿no? Ya no. Necesitamos un experto en es ascendente, su luna es creciente y su sol está en Tauro. Pues mira, yo te puedo decir que la primera casa es Aries, la segunda es Tauro. Entonces, me baso en ella. Se basa en los caballeros del zodiaco. Obviamente. Que tu signo solamente te sirve para saber qué armadura te toca. Libra. Puro Tauro. Eso está chido. Puro Libra. Yo soy Acuario. Acuario. Aquí rifa Tauro. Tauro, poder, Tauro. Y pues, ella, como comento, es de Ciudad de México. Ella era Atenea, ¿no? Sí. Anduvo de hecho por ahí en Medio Oriente, ciertamente. Bueno, fíjate que ella no podría ser Atenea, porque Atenea era como muy pasiva. Que todo el mundo la salvara y Rosario, vaya que muy tenía calladita. Muchas armas. Sí. Chayito tenía armas. Bastante. Era de armas tomar. El chisme es uno de ellos, ahorita claro por qué. Lo digo. Y bueno, ella nació, como comento, el 25 de mayo de 1923 en CDMX, bueno, antes DF, ¿no? Y pues ya se nos fue el 7 de agosto de 1974. Y pues tiene un hijo aún vivo que se llama Gabriel o Graviel, como dicen por ahí, Guerra Castellanos. Y pues Saludos a Gabriel. A Graviel. Y pues bueno, él es su hijo Graviel o Gabriel es un analista de política nacional e internacional y de hecho tiene una consultoría de relaciones públicas, que pues le va bastante bien. Y tuvo un esposo también ya afinado que se llama Ricardo Guerra Tejeda. Este compa era filósofo, Ese periodista compa ya está muerto. y Nomás no le han avisado. yo creo que ya le avisaron, ¿no? No, ya no hubo tiempo. Él sabía. Solo se casó una vez. Espera, es que curiosamente, sí, solo se casó una vez, pero ahí te va, en 1970 inician un proceso de divorcio. Digo, los dos se pusieron de acuerdo y dijeron, ya no queremos continuar, ya no queremos descasarnos, ¿no? Y fue, ¿por qué fue? Fue por infidelidad, por ausencia y lejanía. ¿Cómo lo sé? Pues esta Chayito, precisamente ahí entre el chisme, pues dijo, pues voy a aprovechar esto y voy a publicar las que yo voy a llamar las cartas de Ricardo, así se llama. Y es en donde pues menciona esto, la infidelidad, la ausencia y la lejanía. Disculpen, es que me andan echando los perros por ahí, pero
Bueno. Y como les comentaba, Eso provoca la lejanía. exacto. Y ella, como les comenté, fue diplomática porque ella tenía un cargo que es de Chayito, fue en Israel. Israel, qué bonito es Israel. Este cargo se lo dio Luis Echeverría, el expresidente de México. Sí, O sea, cierto. ella no era, que tenía buenas influencias, digamos, ¿no? Y pues cuando fue diplomática, esto es algo curioso porque ella no perdió el tiempo. Cuando fue diplomática, un mes después, pues ella pidió o solicitó un permiso para una reunión de escritores en Finlandia, a la que acudiría como la primera representante mexicana. Desde la ciudad de Lahti envió un telegrama cifrado a sus superiores, o sea, del gobierno, en el que reportó que entre los organizadores del evento no había presencia de comunistas, malditos comunistas. Y en octubre compareció a un encuentro de jefes de misión de Medio Oriente y África con el secretario Emilio Rebasa, en el que expuso las constantes amenazas bélicas de que era objeto la nación israelí. Es decir, pues sí tomó Ella su era papel pro- como era tal. pro-israelí. Exactamente. Bueno, pero... Es pero entonces justicia, más bien- digamos. No, más bien yo creo que entonces era pro el gobierno de Echeverría, ¿dijiste? Sí, es correcto. Ah, ok, Había eso había explica. una onda ahí con la CIA, que ¿Qué? de hecho dicen que la muerte de Rosario Castellanos no fue ¿Natural? accidental, porque dicen que fue por cambiar un foco. Fue trágico. No, Así lo Bueno, dicen, o sea, así lo ¿Debo de menciona tener la... Pero miedo no- de cambiar un foco de ahora en adelante? No ¿O fue- solo fue porque fue es Rosario una, o Castellanos? sea, nada más dijeron que fue por cambiar un foco, pero yo creo que la desvivieron. Ah, ok. Por Estaba tener ondas cambiando con un la CIA. foco y que le cae una bala. No, se Son cayó los riesgos, sobre una son bala. los riesgos de cambiar focos. Sí, Se por cayó. ahí, si tienen Se cayó sobre un oportunidad, cuchillo 8 veces. Es que, Se dio un toque y no de mota. es que mientras cambiaba el foco no veía nada y entonces ahí ocurrió Sí. lo que nadie sabe, nadie supo. oficialmente fue por cambiar un foco, pero en realidad la O sea, desvivieron. oficialmente es su muerte por cambiar un foco. Es que el foco no quería cambiar. Necesitaba ir a terapia. Necesitaba ir a terapia Ese primero. foco. Perdón, desayunamos payaso. Estamos de buen humor. Por el Sí, y me entorno, supo chistoso, si se pregunta. Bueno, pues ¿de qué se trata el libro? El libro que hoy escogimos de Rosario Castellanos, O Chayito por los compas. o Chay, es álbum de familia. Y este libro en realidad son 4 cuentos y que están compilados y no tienen relación uno con otro. Pero bueno, el libro que elegimos para platicar este capítulo, este episodio, es Álbum de Familia. Y en realidad este libro no es una novela completa, sino son 4 cuentos que no tienen relación entre sí. Y han sido considerados muy importantes para el contexto mexicano, porque justo lo que hace Rosario es hablar de una parte que no siempre se plasma en las novelas y en los grandes libros, que es como la dinámica familiar y el ver de las mujeres que están insertas en estas dinámicas más domésticas. ¿Y de qué año estamos hablando? Más o menos. De su libro, digo, o sea, para entender un poquito el contexto, ¿no? 1906. Entre los 60 y los 70. Va, o sea, es nada más para entender, o sea, el contexto de la familia en Ah, ese sí. entonces. 1971. Ok. Bueno, ¿qué significa ser mujer en los 60s o en los 70s? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Siempre, todos los días. Ser vieja, ¿no? Como el, No, es que me da miedo. como el Imperio Romano, ¿no? Todos los días. Todos los días. Bueno, si alguna vez se lo preguntaron, este libro nos puede ayudar a resolver esas dudas. Pero eso es muy importante. Estos 4 cuentos, el primero se llama Lección de Cocina. Y bueno, justo en estos cuentos, algo muy interesante es que vamos
leyendo los pensamientos de las protagonistas Los bonitos pensamientos. con alguna situación cotidiana, ¿no? En el primero, que se llama Lección de Cocina, justo es sobre cómo una recién casada está tratando de hacer de comer por primera vez a su marido. Y no había Maruchan, cabrón. No había Maruchan, y además, pues en ese tiempo los maridos eran muy exigentes sobre la comida, ¿no? Y aunque hubiera Entonces- Maruchan, hubiera sido una bronca que una esposa cocinara una Maruchan para su marido. Bueno, ahí no cocinas, le pones agua, pero bueno. ¿Y ya existía el horno de microondas en ese momento? No existía el horno de microondas. ¿Qué? ¿Y cómo cocinaban? Se preguntarán los millennials. Pues pueden leer este libro para ver cómo le hace, millennial. cómo le hace la recién Por eso me lo casada. pregunté yo. Me lo pregunté. Bueno, pues justo la descripción que va haciendo esta mujer sobre su marido, en realidad pues el tipo se oye así como bien simplón, ¿no? Como tan simplón que a ella no le despierta ningún tipo de pasión en realidad. ¿Qué es simplón? Pues así, X completo. Ah, X dirían los para, chavos. exacto, para que entiendan nuestro público más joven. Y Chabelo, pues Chabelo diría, tienes ya 2X. 3 descalificado. Una espantosa X. y es tan simplón, tan X, que pues ella no habla de pasión, ni de emociones, ni de cariño, ni de Chaca, amor. chaca, nada. Y es recién casada, ¿no? Ujú. Aunque el texto no se adentra en muchos detalles de cómo es, pareciera que en sus pensamientos, pues eso, no es alguien que le desata mucha pasión. Entre la cocción de una carne congelada vamos leyendo los pensamientos de esta mujer sobre el matrimonio, la virginidad y el papel de la mujer. Su inexperiencia como recién casada le impide determinar si la carne será suficiente para ambos o cuándo va a estar lista. Primero cuando saca la carne piensa que es demasiada carne, pero después, conforme la carne va cociéndose, se da cuenta que va reduciendo su tamaño y cómo cambia la textura, nos va describiendo cómo cambia la textura, el olor, la forma de ese pedazo de carne, mientras ella va recordando, va haciendo recuentos de lo que lleva de casada, que es su luna de miel, ¿no? O sea, recién casados, como dices. Sí. Oigan, ese episodio a mí se me hace como... no, no, o sea, se me antojó la carne asada, pero... Bien No, lo triste, que es recién No, casado. es que me suena justo a sus pensamientos. Bueno, no sé si justamente como lo narra Rosario, pero esta onda de ella dice, vistezote, no nos vamos a dar abasto, luego se va haciendo chiquito, y en eso va enunciando de, me casé con un señorón y la neta no encuentro esa medida. Y la cosa es, lo que quiero decir es que como van enunciando esta transformación de la carne que se va haciendo chica, que después dice, híjole, se me hace que ni nos va a alcanzar, se me figura mucho como este viaje que a lo mejor muchas mujeres han tenido en la vida sobre, es mucho más grande el papel que voy a tener como ama de casa, esposa, y que después se va dando cuenta de, era una chingadera ser esposa o ama de casa. No significa que sea malo, me refiero a que tenían una sensación de que era más carga de la que en realidad, bueno, no. Sí han tenido un chingo de carga pesada, pero como que saben manipularla después, es decir, el bistec, ese pedazote de carne se vuelve chiquito, ¿no? Como... Saben manipular al güey después. Pues a mí La me vaca figuró entera. más bien como una representación del esposo, justamente. Como de repente decir, este pedazote de carne, y luego... Y me lo voy a comer todo, cabrón, ¿no? Pero luego ya decía, ni me alcanza. Ni para tapar la muela. Fiesta para el pueblo, luego no alcanza ni para uno. Así se me hizo. Bueno, justo nos habla de la luna de miel en Acapulco y de cómo ella se quema la espalda, y justo esa quemada de espalda más la falta de pasión y de todo lo demás y de experiencia. No le y puso de bronceado todo, en la espalda, imagínate, desde ahí, Ajá. cabrón. Hizo muy incómodas las relaciones sexuales. Y de este recuerdo vemos sus reflexiones justo sobre cómo son las relaciones maritales, ¿no? Hubiera hecho otra posición. Pero pues no, porque pues es la del misionero y si no es pecado, ¿no? Pero la espalda, pues de Y la además, espalda. sí. ¿verdad? Además Claro. no le generaba pasión, o sea, no importa, yo creo que la posición, si tu pareja No le ves con la quien cara. estás recién casado no te genera pasión, o sea, no le pongas rostro,
es la persona con la que estás teniendo relaciones sexuales en tu luna de miel no te genera pasión. Por primera vez. Ajá, o sea, no hay manera. O sea, no hay manera. Hasta puede, hasta violación incluso, sin realmente, bueno, si no hay un consentimiento. Casi. La descripción casi va para allá. Pero bueno, no lo menciona así. Y justo algo que habla de cómo ella observa las relaciones maritales, se lee textual, dice una jaula de una rutina estéril que encierra otra jaula de rutina, ¿no? Es decir, pasar como de su rutina siendo hija a su rutina igual siendo esposa. Y donde se exigen las responsabilidades y tareas de una criada para todo. Y además en los tiempos libres debe ser una dama refinada para hacer cenas y además hacerse de la vista gorda cuando cuando la indiferencia de su esposo vaya creciendo y vaya viendo que hay infidelidades. Pero y levantar el meñique. Ajá, y ella ser siempre una damita, ¿no? Incluso piensa en la suegra, ¿no? O sea, como la familia también o la sociedad también tiene un papel o como si tuviera voz en una situación de pareja, ¿no? Sí. Sobre la virginidad, ella, una de las cosas que dice es que es para ella como una imperfección más que una virtud. Vale más la gracia de la imperfección que la perfección sin gracia, ciertamente. Porque... ¡Órale! Porque... Pero no es su frase, ¿eh? No, es de un jardín que está en Guadalajara, de hecho. Hay una placa con esa frase. ¿Y de quién es? Ah, es anónimo, digo, está en canciones, pero la original está esa frase en Guadalajara, Jalisco, en un parque, no recuerdo el nombre, pero una placa con esa frase. Y justo para ella es una imperfección porque ella le achaca eso, que en las relaciones sexuales pues hayan sido tan sin pena ni gloria, ¿no? Ella espera que con el tiempo pues se vayan haciendo mejores amantes. Y pues la verdad se nota mucha inocencia en esa esperanza. Está solo en casarse, ¿no? Y de hecho, al final, más bien considera y fantasea con que un hombre maduro va a llegar algún día a seducirla y abordarla, ¿no? Anda, piensa en todo esto cuando de repente se da cuenta que la carne se quemó. Entonces se pone a pensar... ¿Qué es lo que nos pasa? Se arruga la decirle? carne y se echa a perder a fin de cuentas. Se acabó. ¿Qué va a decirle a su esposo cuando llegue a ver la carne quemada? Y pues todas las críticas, no me está piense todas las críticas que va a recibir de la Bien suegra, fácil. Tu del comida soy yo, tu esposo. cena soy yo y ya. Pero pues no quiere, pues no le genera ninguna Sí, pasión. cierto. Qué incómodo. Sí. Bueno. Y ni pedir una pizza poder, chaval. El siguiente Un Didi, cuento un Uber. se Por eso llama- inventaron las pizzas. El siguiente cuento se llama Domingo y relata justamente cómo es la dinámica de Domingo de una señora que Domingo se llama no el... Edith. Y ella tiene un par de hijos, ya se nota que están más grandecitos, como adolescentes. Y entre Ya tienen esta- pelos en el, ya sabes. Todo. Pues sí, puede ser. No lo describe con tanto detalle Rosario, pero pues más bien vamos viendo que ya es otra etapa de la vida de una mujer, ya con hijos más grandes, que ya se van a la escuela solos. Vamos leyendo entre la rutina que tiene Edith, sus pensamientos igual, y de ahí nos vamos enterando muchas cosas. Por ejemplo, que su esposo, que ella tiene una relación interesante con su esposo, digamos lo que ahora diríamos una relación abierta o una relación poliamorosa, ¿no? Poliamoroso. Sí, porque primero sabemos de que Edith tuvo un amante que es pintor, Rafael, del que primero fue ella Ex Tortuga modelo. Ninja. Exacto. Justo pensé. Pintor y alumno del... De Splinter. Y no tenía que cocinarle porque le encantaban las pizzas, podía pedir. Que le No decía- había pizzas, acuérdate. Le decía, eres arte, amiga. Sí, eso le decía a Rafael. Píntame como uno de tus modelos franceses.
Primero Edith fue su modelo, luego su aprendiz y después ella se quedó con ese interés en la pintura. Y justo ese interés en la pintura hace que ella ponga un estudio en su casa Donde nunca estudia, cabrón. donde siempre se va a pintar. Todo el tiempo está ahí. Cuando los niños se van a la escuela, cuando su esposo se va a trabajar, ella tiene una cocinera y en el libro dicen siempre la palabra criada, aunque se oye muy feo, ¿no? Y después, Criada. ¿De dónde todo vendrá esa el palabra? tiempo se Criada. queda ella sola. Bueno, todo el tiempo que ella está en la casa, pues se va a pintar. Ella, todo lo demás ya no le Pinta. importa. Pero Solo- pinta o pinta, No, sí, pinza, guiño, guiño. Pinta porque ya Ah. Rafael ya no está ya. Ya no está Rafael, entonces Ah. se va a pintar y a pensar en Rafael. Y lo único que cambia su dinámica son los domingos donde ella y su esposo Carlos reciben a un grupo de amigos un poquito pues medio whitexicans, ¿no? Que van todas las semanas. Este variopinto grupo está integrado por Jorge, un militar que acaba de terminar su relación con Luis, Hugo Jiménez, a quien le gusta llevar extranjeras como parejas, y a quienes su amigo Vicente siempre va a intentar bajarles, pero justo ese día Vicente no va a estar intentando bajarle a la alemana que llevó Hugo, porque está lidiando con el embarazo de su novia René, un embarazo no deseado por él, ¿no? Mientras está pensando que pues tampoco estaría chido que la actriz René, su novia, abortara, pero que él tampoco quiere hacerse cargo de los niños, del niño que nazca, ¿no? Qué dilema. Ah, sí, ahí se va Es pro vida. su pensamiento. Al final se entera que ella sí aborta y el pobre queda bien desolado. Pobrecito él, ¿no? Pues sí, imagínate. Y Ay, finalmente Pinche Octavio, indeciso. un casado que coqueteaba con Edith y el que tenía el permiso del esposo de Edith para coquetear con ella porque él sabía que ya no tenía a su amante, ¿no? Además de Lucrecia, la amante de Carlos, pero pues ella siempre estaba ahí en la casa. O sea, ¿cómo? Me perdí un poco así yo también. Le caía bien. Era domingo, era difícil de entender. Uno amanece con la gaña. Digamos que Carlos y Edith son esposos, pero Carlos tiene un amante que es Lucrecia. Poliamorosos. Son poliamorosos. Carlos tiene un amante que es Lucrecia. Poli muchos Que para además- los del CGH. Que además Lucrecia- casi vive con ellos. Sí, casi vive con ellos. Y es confidente también de Edith, porque al final se hacen amigas y confidentes, ¿no? Amiguis, le dice cosas. Y Edith tenía este amante que era Rafael, pero como ya se fue, ahora se está buscando otro que es Octavio. Bueno, el tercer cuento, que parece ser el más interesante y el más conocido también de esta compilación de cuentos, es el de Cabecita Blanca. Y nos habla de Justina. No habla de Andrés Manuel López Obrador, No, evidentemente. pero sí Cabecita Por suerte. de algodón. de una señora que tiene como la edad de Andrés Manuel. Porque Justina es una viuda. Hablará, también. Mi hijo. Sí. Oye, Gisela, acabas de descubrir un talento tuyo oculto. Ay, mi pingüín. Si leíste la revista. oye. Ese es como cubano, Hugo. Hijo, Luis, Gisela va a ser la que imitará a AMLO. Bastante mano, bastante. bastante malo. Si quieren un saludo de Andrés Manuel, pueden solicitarlo. Con gusto lo haremos. Con gusto lo realizaremos. Lo solicitaremos. Peje, saludo. Bueno, esta Cabecita Blanca es Justina, una viuda que vive con su hija Lupe. Y además ella tiene otra hija que es Carmela, que ella sí tiene un par de niños y por eso trabaja y casi no va a verla porque además pues el esposo con el que se casó se fue y abandonó a su familia, ¿no? Fue por un paquetillo de cigarros. Así más o menos. Pero para la señora Justina, su mayor preocupación es su hijito precioso Luisito, que es el mayor de todos, ¿no? Su Albertano. Y es su mayor preocupación porque sus hijas
pues son mujeres y pueden arreglárselas solas. Son unas damitas. Pero el pobre de Luisito no tiene quien lo atienda como se lo Es merece. como... Luismi también. Ajá, como Luismi. Como Luis. Como Luismi de temporada de huracán. Esta preocupación, sobre Que todo, ya está en Netflix, luego lo checamos. sobre todo lo viene a la señora Justina desde que su hijo se fue a Estados Unidos con su criado, Manolo, y volvió solo. Ah, Manolo. Desde entonces, Luisito no ha podido encontrar otro sirviente como él. ¿Cómo era Manolo? Pues era un tipo bien parecido y atento al que Luisito trataba como a su igual, hasta eso, ¿no? Y que se fue ganando el cariño de la familia. Como si fuera un ser Se humano. fue haciendo indispensable a todos, porque sabía poner inyecciones, preparaba platillos sorpresas para llegarle a la señora Justina después de que terminara su programa de televisión. Y hasta le ayudó a Carmela a organizar su fiesta de compromiso y su boda. Esa boda de Carmela, pues que solo, como les decía, le dejó 2 hijos y una esposa ausente que acabó por abandonarla y aceptar un empleo como agente viajero en el que nadie supo ya cómo localizarlo. El tal Manolo hasta acompañaba a su casa a la secretaria de Juan Carlos, que era el difunto esposo de doña Justina, cuando ésta iba a visitarlo religiosamente cuando el esposo se enfermó. Era una muy buena secretaria, que la gente calumniaba porque decían que era la casa chica de Juan Carlos. Pero ¿cómo iba a ser? ¿Cómo iba a ser eso? Su capillita. No, no era posible, porque Juan Carlos conoció a doña Justina en las reuniones de cofradías piadosas e intercambiaban ramilletes espirituales y toda la cosa. Perdón, me equivoqué, me confundí de historia. El señor Juan Carlos siempre supo cómo dejar asombrada a Una Judith pibe y a mal sus pensado. hermanas. Aunque no tanto, porque una de ellas opinaba que un marido en la casa es como un colchón en el suelo. Ahora imagínate, puedes- 2. No lo puedes pisar porque no es propio, ni saltar porque es ancho. No te queda más que ponerlo en su sitio. Y el sitio de un hombre es su trabajo, la cantina o la casa chica. Pero para ¡Bravo! Justina esto era errado, esto no era así. El lugar adecuado para un marido era el que tenía ahora su difunto esposo. Muerto. Enterrado 3 metros. El gran pesar de doña Justina fue que su esposo Juan Carlos y su hijito Luisito no se reconciliaran jamás, porque Juan Carlos siempre le gritaba cosas bien feas a Luisito y prefirió, Luisito, irse de la casa. Aunque su madre gustosa lo hubiera recibido de vuelta con los brazos abiertos o lo hubiera ayudado en su casa, pero Luisito jamás le pidió eso. Ay, Luisito. En lo que sí no fallaba era con visitarle a diario y llevarle un regalito. Oigan, aquí, bueno, no, ahí no se explicita, pero nada más así como es evidente tal vez, o no, a lo mejor no es evidente, esta onda de el papá Juan Carlos, o ¿sí se llamaba Juan Juan Carlos? Carlos. Juan Carlos odiaba a Luisito por una razón que es de alguna manera interpretativa de que Luisito le gustaban los hombres porque tenía un criado que lo trataba como igual, que era Manolo, que era guapísimo y se sentaba a Nada más comer el en la nombre, misma Manolo, mesa. oye. Y lo Oye, trataba Manolo. Lo trataba de Es que un se igual. llamaba Manolo y seguramente era blanco. Y además el hijo Luisito Y español, si no sería Manuel. era el único de él en relación a sus otras hijas, a las otras hijas de Justina. Ujú. Era quien procuraba a la mamá. Y es una relación de cuidado que creo se genera a partir de una sensación muy básica que tiene que ver con las mujeres, es decir, con la maternidad. Y los hombres que son maternales, resulta que somos jotos. Ah, Y sí. además, otra característica de Luisito es que era el primogénito, ¿no? También, o sea, Y siempre era O el sea, el único primer hijo. hombre, Y era era el el único único hombre. hombre. Y ahí estaba. Machín. Y se enuncia un par de veces en la historia de se me está quedando. A vestir nunca santas. Nunca se casó. Era muy formalito el Luisito. Bueno, el último texto se llama Álbum de Familia. Y en realidad le da el nombre al libro. Le da el nombre al libro. Y en realidad este relata la reunión de unas ex compañeras de la universidad con su maestra Matilda Casanova, quien acaba de recibir el Premio de las Naciones. Se relata como,
como muchos encuentros entre por qué Matilda recibe este premio, y lo que se concluye es que lo recibe porque había como grupos de escritores rivales, y entonces al dárselo a ella era como una manera de neutralidad y no contraponerse con nadie, ¿no? Como partidos Algo políticos. que se dice es que una mujer intelectual es una contradicción en los términos y por lo tanto no existe. Entonces era como no dárselo a nadie, ¿no? Ajá. Las Como los unicornios. Así. Bueno, eso es lo que pensaban y por eso se lo dieron a ella. Pero no deja de ser una muy buena e importante escritora, ¿no? Las exalumnas se llamaban, o les decían en la escuela, las tres parcas, porque los demás, incluidos los mismos profesores, les tenían miedo, porque justo eran mujeres intelectuales en un ambiente donde Brujas. Sí, eran todos hombres, ¿no? ¡Quémelas! Estas mujeres son Elvira Robledo, una mujer que es divorciada, Josefa Gándara, una mujer casada con 2 hijos, y Aminta Jordán, soltera, pero es muy ególatra. Las tres Por eso no se ha casado. escritoras, las tres son escritoras de poesía. Además están Cecilia y Susana, que son estudiantes, que también fueron invitadas, y Victoria, que es la secretaria de Matilda. En esta reunión hay una discusión entre las asistentes. Todo ese texto es como ellas hablando y hablando y hablando sobre varios temas, el tema sobre la poesía, sobre qué ha hecho cada quien de su vida, ¿no? Sobre qué significa ser divorciada, qué significa ser casada, qué significa ser soltera, por qué toman esas decisiones. También entre todo eso notan una actitud muy extraña de Matilde, porque primero Ay, Matilde. se ¿Por qué entiende tuviste? que ella llega y dice no quiero la reunión, y las manda todas a volar. Luego salen ella misma, Matilde, muy arreglada, diciendo que debería de platicar con sus exalumnas, y luego nuevamente las manda a volar, ¿no? Mientras tanto, estas tres parcas se esfuerzan por sacar algún provecho de la reunión y de esta reunión con Matilde, que pues ya teniendo un premio, pues ahora sí es muy reconocida, y siendo sus exalumnas, pues ellas observan que podrían utilizar esta reunión para posicionarse también. Obi. Impacta la actitud de Matilde cuando habla de la elección de ser escritora. Primero la habla como una vocación casi impuesta, como si no pudiera pasar, no pudiera dejar de serlo, ¿no? Y luego cuenta que pensó ella misma en ser algo útil para la humanidad, como ser enfermera, pero pues le daban asco las llagas y la sangre, entonces no. Pus, costras. Y... Luego decidió ser maestra rural, pero en su primer trabajo la mandaron a una comunidad indígena donde se decepcionó muchísimo. No había baño. Que no la recibieran como a Cuculcán, sino como una pobre mujer extraviada y tonta. Entonces ella decidió que ese mundo no era para ella, que eso de ayudar a la gente no era para ella, y que su mejor manera de ayudar era siendo poeta. Y algo que además también concluyen las tres parcas es que toda esta locura de Matilda entre mandarlas a volar y luego alabarlas y luego volverlas a mandar a volar, es todo por la menopausia, perdón. Que es como entonces, la menopausia, bueno, pero más pues ya, cabrón. con eso, sí. Con eso se termina esta reunión de mujeres. Y pues con eso se concluyen estos 4 cuentos. O historias. O historias de mujeres. Y bueno, justo como nos acaba de comentar Miriam, esta obra pues fue creada en los 70s, ¿no? Que como todos sabemos, México estaba pasando por una situación, siempre estamos pasando por una situación complicada, pero justo en los 70s pues eran muchos movimientos sociales, acababa de pasar lo del 68. Es el terremoto. El halconazo. El halconazo. Entonces, las mujeres tuvieron un papel en segundo plano, y justamente es una sociedad
pues como la nuestra de la que habla, organizada en torno a conceptos diseñados por hombres para su propio beneficio, ¿no? Como siempre todas las historias han sido pues relegadas las mujeres, y en este caso Rosario Castellanos pues desterró el lugar común de la mujer, de un espacio inferior respecto a los hombres, y al contrario fue privilegiada la inteligencia, la coherencia y aptitud para las letras, que estuvieron por encima de casi todos los miembros de su generación, incluso hablando de miembros de su generación como Carlos Fuentes, Jaime Sabines, todos los escritores pues que se hicieron famosos en México. Ella estuvo al mismo nivel, no tiene nada que pedirles a ellos. Entonces, bueno, esto es algo también muy importante que decir, y no solo pues relegarla a nombres de preescolares o de centros de salud, que padre que le reconozcan. Yo quisiera tener uno con mi nombre. Una calle. Pero creo que fue una de las más grandes escritoras del siglo XX. Y bueno, para ella fue la primer feminista descarada entre todas las escritoras mexicanas, que con vigor y precisión intelectual, aunada con una sensualidad, porque de verdad que, o sea, el libro habla de una sensualidad y una sexualidad plena, ¿no? O sea, de gente que quiere vivirla. vivirla. Que no se les permitía hablar a las mujeres, ¿no? Exactamente, muy, muy adelantada a su tiempo. Me sorprende que no haya sido más criticada de lo que ella es, ¿no? Pero tenía conectes también. Bueno, tal vez Digo, eso, sin, tal vez sin eso demeritar, sin demeritar sí, todo eso lo que tú comentas. no demerita, o sea, eso fue por añadidura. Y o sea, era... yo celebro que haya tenido esos conectes. Era de la no, claro, o sea, todo eso le Sí. sirvió, o sea, es bueno, o sea, no estoy diciendo que sea malo. Todo eso, el ser esos conectes, pues ciertamente sirvieron para pues darse más a conocer y darle un lugar en esos talleres a la mujer. Claro, y bueno, también hablando sobre su forma de escribir, realmente promovió la reflexión acerca de esta cultura machista que se vivía en ese entonces, y que no ha cambiado mucho, no ha cambiado pues casi nada, ¿no? En nuestros tiempos, al contrario, creo que ahora es más violenta, o no sé, Yo creo o que más se ha cambiado visible. un poco. A lo mejor más visible y difundida, ¿no? Exacto, sí, más bien siempre ha existido y no ha cambiado. Bueno, Rosario Castellanos tuvo la valentía de hacerse notar por su escritura, algo que era una gran prohibición para las mujeres en aquella época. También destacó porque se trataba de una obra influyente realizada por una intelectual que abordaba con valentía, precisión y alto nivel temas feministas. O sea, porque en realidad su escritura no es básica, no es así sumamente digerible. Realmente le exige a la lectora o al lector de sus obras, no les demerita. ¿Qué son temas feministas? Digo, porque quizás hay gente que no sepa a qué te refieres con temas feministas. Pues justamente estas temáticas que se abordan a partir de la convivencia con los demás, con las hijas, los hijos, los esposos, la familia, ¿no? Y saliendo de ese contexto que estaba tan marcado, ¿no? De ese machismo, ¿no? También. Ajá, algo que hace muy importante es precisamente voltear la mirada a los espacios donde estaban las mujeres, que era el espacio doméstico. En la cocina. Y que por ser, El y la espacio cocina, privado del que no se habla. porque justo por ser en un espacio doméstico parecía que ahí no pasaba nada, y entonces nadie hablaba de eso, y como nadie hablaba de eso, pues normalmente las mujeres no eran protagonistas de las historias. Entonces, cuando ella voltea a ver ese espacio y a describir lo que pasa en la cocina, en una viuda, en una dinámica de domingo familiar, pues entonces lo que hace es convertir a las mujeres en protagonistas. Eso es algo que es como le da completamente la vuelta a las historias que normalmente se hacían en ese momento, ¿no? Y claro, y no por ello podríamos decir que es una escritora para mujeres. Al contrario, posiblemente muchos hombres podrían sentirse atraídos hacia estas historias, de conocer un poquito más cómo son los pensamientos, las ideas, los planes que pudieran tener las mujeres. Y creo que es una obra para todas y todos, ¿no? La verdad es que
muy adelantada a su tiempo y muy recomendable. Ciertamente un poquito, hay un cuento que se me hizo un poquito parecido al que platicamos en, no creo que en temporada, de Arráncame la vida, que es más bien, o sea, como lo mismo, ¿no? Bueno, más bien la vida de ella, no tanto el cuento, sino la vida de ella, que es pues, que la mujer sea protagonista, ¿no? Ajá, exacto. O sea, pero como que es mismo estilo de ese tipo de libro. Y es que, bueno, tú preguntabas hace rato, ¿qué son temas feministas? Pues yo, lo que decía Miriam y lo que decía Gis, ¿no? O sea, es darle la visibilidad a la mujer, no asumir que somos accesorios o que somos solamente objetos de adorno, que estamos ahí para hacer cosas que todo mundo asume. Una vez que te casas, pues tienes que cocinarle al marido, tienes que dedicarte a tu casa, tienes que sociabilizar, tienes que estar feliz. Y no se habla, por ejemplo, de estos temas en los que se habla acerca de la sexualidad, o se asume que pues no importa, porque ya estás casada y te aguantas, como te haya tocado, no importa si tu marido te levanta o no te levanta pasión, o no importa si también la cuestión de juzgar a las mujeres que están en una relación poliamorosa, ¿no? Cuando aquí a quien se le suele juzgar es a las mujeres, y cuando dices, oye, pues es un acuerdo de pareja. O sea, lo que decían Miriam y Gis hace rato, ¿no? O sea, son temas que se vivían, se viven y seguramente se seguirán viviendo, pero de los que no se hablaban, porque les pasaban a las mujeres y pues en un mundo que dictan los hombres qué se hace, qué se dice, qué está bien, pues no importa lo que piensen, lo que hagan, lo que sientan las mujeres. Entonces, si Rosario Castellanos usó su privilegio para dar visibilidad a estas cosas, yo creo que estuvo genial. Qué bueno que tuvo el privilegio y qué bueno que tuvo la oportunidad de poder dar espacio y ahora sí que poder darle voz a través de sus escritos a las mujeres en distintas situaciones y, como decía Miriam, en espacios privados. O sea, porque la mujer generalmente se relega a los espacios privados, no se hace público lo que hacen, lo que sienten, lo que viven las mujeres. Se les deja ahí, ¿no? Pues, como sucede en la casa, que se quede en la casa. No nos importa que pasen, que vivan, que sientan, que piensen. Entonces, qué bueno que pudo aprovechar, si tuvo privilegios, qué bueno que los aprovechó y dio visibilidad a todas estas cuestiones. Cierto, porque cuánta gente no hay que puede hacerlo, que tiene esa capacidad, no capacidad, más bien esos medios para hacerlo y no lo hace. Estamos hablando de una época donde había escuelas especiales para que las mujeres aprendieran, y lo digo entre comillas, a ser buenas esposas, aprender a cocinar, a hacer fiestas en familia. Sí, desafortunadamente todavía existen. No mames. ¿No te acuerdas que Mariana las promocionaba? No me acuerdo. ¿Quién? Mariana. Está en la Universidad de la Mujer. No es cierto. No sé qué enseña, pero ¿qué no era eso la Universidad de la Mujer? Te enseñan a cocinar y a tender la cama. No, en serio, esta Mariana Rodríguez pasó su programa de estudios. Es la esposa de Samuel García. Fosfo. La influenza. No supe que las promocionaba. Sí. Mostró su libro y es qué detergentes usar, bueno, pero cómo tender una está cama. Mejor que esos libros no los escriben ellos, ¿verdad? No, es la escuela. Ella promociona esa escuela. Es que hiciste un libro. Enseñó un libro que ven en esa escuela. Ya pensé que ella había escrito un libro. Dije, no. El programa que ven en esa escuela aborda estos temas. Cómo tener una cama, qué detergentes usar, cómo organizar una fiesta para tu marido, o sea... ¿Cómo atender a tu marido cuando llega enojado y cansado del trabajo? No, casi. ¿No fue a Shark Tank? Por ahí. Yo creo que es el sueño de los hombres más insulsos. Que llegando del trabajo te tengan tus pantuflitas, te quiten la ropa, tu cafecito, tu pipa y tu periódico. Mira, te den un masaje. Nos gusta que nos consientan, pero yo creo que debe de ser mutuo, ¿no? O sea, es decir, eso que dices suena muy bien, a mí me gustaría que lo hicieran, evidentemente. Perdón, no quise decir hacer el sueño. Perdón, no quise decir el sueño de los hombres insulsos. Pero debe de ser recíproco, o sea, no nada más se queda así, o sea, también, ¿tú qué estás haciendo también a favor de tu pareja, no? O sea, es decir, que sea mutuo. Sí, aprovechando las palabras,
A mí este libro de Rosario, lo que bien dijo Lupita y también lo estaba comentando Miriam y Gis también lo ha dicho y Daniel lo dice pero al revés. Tiene que ver con esto. A mí algo que me encantó de este libro están mostrando a mi mamá, están mostrando a mi abuela, están mostrando a mi prima, a mi tía o a personas que son mujeres que son muy cercanas a mí por alguna razón. Pero yo siempre pensé que eran así como cualquier ser, pues, o sea, nada más era mi abuela, ¿no? Y la quiero mucho, y nada más es mi mamá y nada más la quiero mucho. Pero Rosario Castellano lo que hace es, no manches, güey, también tienen imaginación, tienen deseos, tienen dolores. Sienten. Es más, Pensamiento. lo voy a decir así, aunque se oiga muy barato, son humanas, ¿no? Y eso, perdón, es muy poderoso. Y a lo mejor eso es lo que a lo mejor lo voy a conectar con lo que dice Lupita, ¿no? Eso es feminismo. Feminismo en este sentido para mí sería, son reales, son personas, así como tú, vato, güey, que también sientes y la chingada y te expones y dices filosofías desde hace muchos siglos, porque es la escuela de también. los hombres. Ahora, Rosario Castellanos, no sé si ella lo empezó, pero cuando menos este libro sí manifiesta una señora, cabecita blanca, o la esposa abnegada, La recién que casada. que por suerte quedó viuda, etcétera, ¿no? Pero además no dicen nada más, fue ella, ¿no? Además tiene sensaciones, tiene sentimientos, tiene dolores, tiene un montón de viajes Tiene que- esperanzas. que la hace ser un ser, ¿no? Y eso, pues uno tiene tías, abuelas, bla, 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 pero uno nomás las ve así de lejos como vato, pues. Pero Rosario Castellano lo que hizo fue conectarlas con el mundo real, aunque todo el mundo la miramos, lo que hizo fue como publicitarlo, no sé, como expanderlo, me parece así. Y eso me encanta de este libro de Rosario. Y como bien decían, ay, tienes que saber 2, 3 palabras porque qué barbaridad. Dice un montón de palabras que digo, diccionario, diccionario. Ajá, hay Sí, muchas. no subestima. Sí, la verdad, ella tiene una capacidad de escritura que además ayuda mucho. Capacidad de escritura me refiero a, nos hace creer muchas cosas, pero dices, verga, güey, no entiendo esa palabra, la verdad. O sea, hay varias palabras que por más que uno se sienta leído, no, hay unas que no he leído, la verdad. Entonces, a lo que voy es, Rosario Castellanos, en ese sentido, por más influencia que haya tenido desde la presidencia, desde las diputaciones o desde donde los tenga, qué bueno, ¿Aprovechó? ella tenía talento. Eso es importante. Claro que seguramente, y aquí tenemos cuando menos a 5 amigas que tienen mucho talento, pero no tienen la influencia, pues ni modo. Pero Rosario Castellanos sí lo tuvo. Y ella puso esos libros, qué chido. Y además tenía talento. Y eso a mí me gustó mucho de esta lección, voy a llamarlo así, de esta lección, se llama Chayito. Ahorita que decías, Hugo, sí hubo una palabra que dije, ¿qué? Y la leí. y ¿Computación? Vi la Compumundo Hipermegared. ¿Tú computas? ¿Tú computas? A veces, ¿no? Solamente Bueno, en la tiempo palabra- presente. La palabra que a mí me resonó mucho es aporía, que significa enunciado que expresa o que contiene una inviabilidad de orden racional. No manches, me quedé igual, Así yo también. O sea, qué racional. Ancina pues. igual, Ancina igual. Pero la verdad es que a pesar de todo es como Digerible. decía Hugo, sí es digerible y es súper interesante. O sea, la verdad es que yo me piqué con este Y libro. además es breve. O sea, es breve, Sí. pero en una brevedad dice tantas cosas. Es concreta, es clara. Y O sea, es demasiado, sí. sí, es demasiado descriptiva, demasiada información y muy buena. Creo que a lo mejor colgándome un poquito, sumando un poquito a lo que decía Hugo, la cuestión de mostrar y de conectar a estas mujeres con la realidad. O sea, es tan descriptiva y nos planta sobre los pies sobre la tierra en las conexiones, ¿no? O sea, es muy breve, pero demasiada información. Porque en realidad es un libro corto, para quien lo quiera leer es un libro corto. ¿De cuántas sí, páginas? Pero más o sí menos? tiene
Como 86 a 80, Sí, sí, 86. Menos de 100, diría la O sea, la versión abuelita de digital Lupita. la versión sí, Ni 100. diría mi abue, no son No, ni 100. pero traten de no leer digital, compren libros, apoyen Bueno, quien tenga la oportunidad, tenemos aquí también el libro en físico, pero por ahí también tenemos una versión digital. En la versión digital son menos de 90 páginas. Y en línea está, me parece que 90 pesos, 19 pesos, algo así. O sea, realmente es un libro súper barato. O seguramente en segunda mano, en algún tianguis, en algún lugar se puede encontrar también. Sí, ¿no? vale la pena agregarlo a nuestras bibliotecas porque Sí. es un libro bellísimo. O sea, Y la es verdad, vigente, los temas que trata son vigentes. O Sí, son solamente... O sea, atemporales. no es que lo haya escrito en los 60, 70 y solo refleje lo que sucedía en esos tiempos. Creo que también podemos identificar esos escenarios hoy día. sí, es atemporal. Y es muy interesante ver cómo piensa una mamá, una tía, una Abuelita. amiga, ¿no? O sea, Abuelita, mamá. Una abuelita. son pensamientos que nos atraviesan a todas y a todos. O sea, y que no externamos, ¿no? O sea, lo pensamos y ahí se queda, ¿no? Se queda en nuestras cabezas. Pero la verdad es que te pongan estos escenarios, sí genera emociones. Muy Conflictos. También, Pues, sí, también, sí. también. fuertes. Sí. También, porque la Pues- realidad también es eso, ¿no? O sea, lo de humanizar y a veces, independientemente de la cuestión del género, también es nosotros cómo pensamos a nuestras abuelitas, No, a y nuestras el- mamás. el O sea, son seres identificarte humanos, también ¿no? con el Son seres personaje, ¿no? humanos también, ¿no? Y ahí están también. No, y Pues yo y voy a hacer y esas mamás, esas tías que tienen necesidades también y son individuales y tienen formas de pensar, que se muestran con nosotros pues de una forma, pero también tienen pues cada quien sus ideas. Sí, como lo que decíamos, o sea, son pensamientos que nos Perversiones, A atraviesan. ver, por ahí Emer y Miriam tienen Y una no los opinión que externamos. compartirnos. Bueno, tú primero. Pues yo creo que, Ey, coro. que nuestra amiga el Chayito Castellanos pues fue influenciada por las olas del feminismo. No sé Sí. qué ola era, la segunda, tercera o la Segunda. primera. Entonces, todas esas nuevas ideas que estuvo absorbiendo de las corrientes gringas, pues claramente vio cómo estaban reflejadas en el ámbito mexicano y pues plasmó sus ideas en esos libros que en ese momento eran muy vanguardistas, ¿no? Porque, o sea, sí, yo creo que en el ambiente privado muchas personas, muchas mujeres se habían preguntado, chinga, ¿por qué yo tengo que hacer todo esto y él llega y echa cheves? O algo así, ¿no? Y pues eso, esta señora dándole voz desde su escritura, pues plasma en un cotidiano, no sé, en un cotidiano que mucha gente vive, sobre todo en el México de ese momento, y es una visibilización muy grande que expone a toda la sociedad, sobre todo. Ahorita que lo comentas, Emer, estaba viendo un estudio de INEGI que decía que cuando se casan los hombres se ahorran 2 horas y media al día O sea, de trabajo. cuando se casan los hombres, o sea, Y las con mujer, mujeres Y hacen las el doble, mujeres hacen el doble o hasta el triple. triple del trabajo que solían hacer cuando estaban solteras. va a Exactamente. casar, cabrón. Qué buena. ¿Quién No, avienta la botella? Bazinga. No es un consejo, es una descripción de los datos De cómo reales. siguen sucediendo las mismas Sí. problemáticas. Sí, o sea, un Exacto. poquito de ejercicios de empatía, ¿no? Porque, o sea, si bien es una estadística, es un estudio, pues, que se basa en preguntas reales, ¿no? O ¿En sea, serio 2 horas? En la medición ¿Tan solo por lo que 2 pasa en horas el y media. tráfico? No, yo creo que es más. O sea, ese es un promedio. Es el promedio. Y quiere Morros, decir cásense. que Ah, no es cierto. sí, y eso, pues sí. Por eso muchos Morras, no se chavas- casen. chavas y por, No eso se los, casen. por eso los hombres quieren casarse y las, Las mujeres, mujeres no. no. Ajá. Pero yo quiero Sí, decir yo creo que de todo, pero- a mí, Ok. bueno, un pensamiento impopular que está en la mesa, a mí no me gustó mucho el último libro, el último cuento. O sea, me pareció súper interesante el primero, el segundo y el tercero.
porque justo es lo que dice, ¿no? Como relata desde el escenario propio de cada una de estas mujeres, sus pensamientos, sus ideas, como a partir de esa experiencia que viven. Pero el último cuento que le da nombre al libro, pues la verdad es que me pareció algo, no me gustó Soso. porque, no, más bien como tedioso, porque no, o sea, porque justo despliega ella en ese texto como toda su habilidad de escritura, de narración, o sea, porque a través de la voz de estas mujeres que son poetas, que son universitarias letradas, Poetisas. ella, o sea, se va como... Se ¿no? dejó ir. Se dejó ir como chiva en completamente. cristalería. Así, ¿no? O sea, se dejó ir completamente perro en y es carnicería. quizá el que más tiene palabras elevadas, como descripciones bien detalladas, como muchísima palabrería que va más que en la descripción de las dinámicas de las mujeres a hablar como de la misma percepción de la Rosario, ¿no? Pero en el último cuento, cuando se están peleando, realmente fue una poetisa, ¿no? No sé. Pero, o sea, por eso me parece el más, o sea, me pareció más tedioso, no me gustó tanto. Me gustaron mucho más los otros porque son mucho más descriptivos de la realidad de las mujeres mexicanas. Es que Y ese es como más nicho, ¿no? Sí, para totalmente, artistas. totalmente. Pero Era que como- seguramente Pero a los toma en cuenta la artistas les época. gustó, como sí. no Toman en cuenta la época, no nada más. obviamente no me sentía nada identificada con ninguna de las personas Época. estuvieron de hecho yo este libro lo leí hace mucho tiempo No, y- no en los 70s, evidentemente. no evidentemente no porque no había nacido hace O 5 sea, no años. no estaban en planes, güey. Hace 5 Eran años. dos personas, ¿no? yo Era una recuerdo que lo adolescente. leí como en la universidad y en la universidad este poquito. último cuento, sí, ayer, me pareció el más interesante porque hablaba de unas estudiantes que veían a su maestra, ¿no? O sea, como que eso me pareció muy interesante, pero ahora, en este otro momento de mi vida, como que me pareció el menos interesante, como que me gustó muchísimo más los otros textos, o sea, como que ya con esto de estudiante ya no me identifiqué nada, a pesar de todo, A pesar de ser a estudiante. pesar de ser la eterna estudiante. No, rápido Y para tiene que- razón, Miriam, o sea, sí es pesado porque pareciera ser que lo único que está haciendo Rosario Castellanos en ese último texto es presumir que ella sabe escribir. Y está chido, me parece chido. Pero lo que yo podría rescatar ahí es justamente esta nueva postura de estas nuevas mujeres que son ya más licenciadas, maestras, doctoras, postdoctoras, que hablan así, no sé si hablen así, no sé, y a lo mejor nos da hueva Ándale. en nuestra vida, pero lo que sí yo podría hacer bonito de esta historia de álbum de familia, que es el último, es justo esto, sí hay mujeres así, y además, ay güey, no sé, yo estaba leyendo esa madre y decía, güey, se odian a morir y se dicen cosas bien horribles y jijiji, jajaja, ji. Comámonos un arrocito. Y la otra es que también tenían que desempeñarse, seguramente, porque decía Miriam, yo tampoco me sentí identificada porque no es como ni mi nicho, ni mi área, ni nada, pero seguramente también tienen que ser así porque también las artes en ese tiempo, no sé ahora, no estoy metida en la cuestión artística, Pero digamos las que en mujeres- cualquier ámbito profesional. Ajá, exacto, en cualquier ámbito profesional las mujeres tenían que demostrar su capacidad intelectual para poder desarrollarse, y sobre todo en este cuento donde se lo dieron pues para evitar conflictos, ¿no? O sea, como que dices, Bueno. de alguna forma es como demostrar, ¿no? O sea, que las mujeres también son acreedoras a premios y no solo para de consolación, pero eso ¿no? está cabrón porque, o sea, a mí eso me pareció bien cabrón porque ni siquiera porque está recibiendo un premio muy importante se le reconoce su capacidad. Exacto. No, te lo dieron para Calmar las calmar a aguas. las aguas de los mejores escritores. No mames, está recibiendo un premio súper importante. En el libro no lo dije pues, pero decía como era una de las primeras latinoamericanas en recibir el premio
y ni así se le reconocía la relevancia y la trascendencia que tenía su obra. No, siempre encontrar una manera para minimizar a las mujeres, ¿no? Y esta onda de, ya están encontrando de qué manera se benefician las otras mujeres del premio que le dieron de consolación a esta mujer. O sea, es que todo el tiempo la mujer tiene que luchar también con eso, ¿no? De demostrar que eres acreedora a lo que te están dando, lo que te están reconociendo. Por eso, hoy en y que día... tus amistades, tus vínculos son genuinos y son reales y no por beneficio de a ver qué obtienen de ti porque tú obtuviste tal cosa. Incluso hoy en día podemos ver, no sé, a mujeres que tienen posiciones de liderazgo o de cierto poder y son sumamente criticadas porque tienen, o sea, ellas tienen que asumir este papel, o asumen un papel déspota o son manipuladas. Son manipuladas por un hombre. Sí. O tuvieron que acostarse mismas, con todos ¿no? los hombres para poder llegar al lugar que tienen. Como en Televisa, ¿no? Describes Televisa. O incluso, pero incluso muchas líderes o Sí, mujeres pues que la están estamos en el viendo poder, en la política ahorita. que O sea, tienen que tener una actitud así como De mamona, denigrar a las otras personas. Ajá, porque creen que esa es la manera en que se legitima su Poder. Porque poder. si no eres manipulable Exacto. o eres una sumisa o eres una tonta Si que no, te pusieron ahí como un seguramente estuviste títere. ahí porque algo hiciste diferente, ¿no? Pues bueno, a mí sí me gustó mucho. Sí es cierto que hay unos como que resuenan más y como que conectan más con uno. Yo sí recomendaría que se lea este librito que decíamos, son menos de 100 páginas. en una En ida un al viaje, baño sí. te lo lees. Cuatro. Depende de la enfermedad que uno Cuando traiga. estés, Si viven en Querétaro y están ahí atorados en bueno, sí. en 5 de febrero se lo avientan sin bronca. En un audiolibro, sí. cuando estés estreñido, ahí es. Aparte es súper barato. Sí. Y es un acercamiento a esta escritora muy chido. Y es una buena referencia de alguien pensándolo así, una mujer que escribe sobre mujeres, porque casi no ha pasado, o bueno, no había pasado, y eso es importante, que lees cómo, es que lo estoy pensando cuando lo leía, decía, es que es mi abuelita, es mi tía, es mi mamá, es mi sobrina, es mi prima, amiga, es mi vecina, Ajá. fue mi excompañera. Y yo las veo, pero nunca lo había escrito, nunca lo había visto escrito, ¿no? Entonces es muy importante que además no lo dije yo, ¿sí ves? No lo dije yo, hombre, lo dijo una mujer. muy influyente como quieran, bla 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 bla. Mujer bla. en los 70s, Fue ¿no? una O sea, mujer y eso está chido y eso yo lo voy a alabar siempre, independientemente de que ella haya sido, ¿no? Porque aquí también, como lo dije, hay quienes, ¿no? Gracias. A mí me gustó el libro. Ciertamente creo que pues es muy entretenido, sobre todo, bueno, más que entretenido, es como para reflexionar sobre el papel de la mujer ahorita ya en pleno 2024 ya, el ver cómo era antes y cómo es ahora, que sí, yo sí creo que se ha hecho un avance, creo que no es totalmente lo mismo. Sin embargo, hay que ver también, pues en ciertos países, en ciertas poblaciones incluso, sí, pues se sigue viendo todavía esta cuestión idiosincrasia machista también. Bueno, pues yo quiero rematar con una cosa. Hoy ha sido un episodio diferente a los últimos, sí. A todos los episodios, porque se ha hecho en un lugar que se llama Chapantongo y voy a aprovechar para decirles Lupita, Emer, Miriam, Gis, Jess, Alma que ahorita no está, Dani y yo, un servidor, estamos en un lugar que se llama Chapantongo, que es la tierra de mi abuela, de mi abuelo, un lugar muy bonito, por eso seguramente ustedes escucharán muchas cosas, los pastos, los vientos, las flores caer. Los perros. Bueno, la gente que disfruta nadando. Exactamente. Hay una alberca. El aire. Y es un lugar que, si ustedes me fantasmas. permiten, lo voy a nombrar verde, azul. Y muchas gracias por haber estado acá. Y rosa, también tiene rosa. Y hay muchos rosas. Rosa pastel. Gracias por escuchar a la Cata Literaria. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la Nos próxima. vemos. Bye. Gracias totales. Bye.
Bueno, no nos vemos, nos escuchamos, pues. Nos escuchamos y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como La Cata Literaria, en TikTok, en Instagram, en X, en YouTube, en Facebook, en Spotify. Y le mandamos un caluroso, afectuoso, amoroso saludo a Neri, que no pudo acompañarnos en el de hoy, pero está en esencia con nosotros. Te queremos, Neri. Tuvo que Chinita, te trabajar. Te extrañamos. queremos. Gracias. Pidió fotos, ya se las mandamos de dónde estamos. porque Pidió una se- foto de Daniel, claro. Gracias por acompañarnos. Bye. Gracias. Y no hagan caso a la otra Cata, tenemos un clon ahí, no hagan caso. No hagan caso. Hagan caso, no es cierto. Síganos a todas las catas, por favor.